Muy buenos días, fuerte y gran abrazo para todos, declarando la cobertura divina de nuestro Padre Eterno en todas y cada una de las actividades que tengamos en bien a realizar en este día, en esta semana que comienza el día de hoy, dándole gracias siempre a nuestro Padre Eterno porque nos permite poder reunirnos domingo a domingo para encontrarnos y conversar un poco acerca de su palabra. Sabemos que tal vez tal vez no sea sobreabundante, pero sí creo que es suficiente. Que la palabra que recibimos es suficiente para que a lo largo de la semana nosotros podamos meditar en ella. Anteriormente pues dábamos estos tipos de live los días miércoles y los días domingos. Lo pasamos a un solo día a la semana. Por supuesto, el año que viene vamos a tener, primeramente Dios, porque así lo quiere Él, algunos cambios donde vamos a profundizar un poco más acerca de la palabra, por supuesto, hablando de temas que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria, en nuestro conocimiento de lo que es la gracia de Dios en nuestra vida propiamente dicha, y ver cómo día a día vamos evolucionando en el conocimiento de la palabra. ¿Ok? Así que un abrazo para todos, bienvenidos, bendecidos, y declaro pues que lo que hoy el Padre nos va a enseñar, aunque lo hayamos oído en varias oportunidades, de una u otra forma, como decía alguien, tal vez oigo un 100% de la palabra y de ese 100% ya un 90% lo he oído antes, pero es ese 10% que hace la diferencia, sobre la cual creamos base y es la que nos edifica propiamente dicho. Así que un gran abrazo para todos, bienvenidos. Voy a hacer rápidamente un recuento porque me parece, pues, desde mi punto de vista como interlocutor, por así decirlo, es importante recordar los temas anteriores, porque a veces nosotros oímos un mensaje y lo tomamos como tal, un mensaje. Oímos un sermón y lo tomamos como tal, un sermón. Bienvenido, Pastor Pavel, gracias por estar en contacto. Rosario, Daniel, la hermana Janet y otros que ya se están conectando. Saludos a todos, no lo puedo saludar a todos, pero quisiera pues darles un abrazo. Ayer compartí con el Pastor Pavel y su familia en un juegazo de básquetbol. Felicitaciones a Asael, el profeta, como lo llamo yo, porque, bueno, se titularon bicampeones en la zona de Chacao. Extraordinario juego el día de ayer. Estuve presente, gracias a Dios y gracias al pastor por su invitación. Y pasamos una tarde distinta, o el final de la tarde distinta como la hemos pasado en otras oportunidades. Bien, considero yo como interlocutor, repito, que siempre es bueno recordar un poco lo que hemos hablado con anterioridad, porque a veces oímos un mensaje y ya está, lo oímos, ya está, se acabó. Otras veces tomamos el mensaje como un sermón, bueno, me regañó, me exhortó, pero aquellos que de alguna manera queremos ser edificados, tomando en cuenta lo que es la palabra profética neotestamentaria, que es exhortación y consolación, entonces revisamos, porque no es el mensaje como tal, sino lo que está intrínseco en ese mensaje, que Dios quiere de alguna manera que yo aprenda, que yo lo diluya para que lo pueda llevar a la práctica. Porque de eso se trata, llevar a la práctica lo más que podamos de lo que aprendemos. Lo más que podamos de lo que aprendemos. Bien, el tema que terminamos la semana pasada lo llamamos romper
romper moldes y paradigmas. Estudiamos cómo romper los moldes y los paradigmas propios, con los que nosotros nos acostumbramos y creemos que lo estamos haciendo bien y resulta que no los estamos haciendo bien. Hablamos de los dogmas, de esos moldes, son dogmas personales, familiares, heredados, adquiridos, y son paradigmas que son costumbres, son tradiciones, son una cantidad de asuntos que nos van moldeando de tal manera que no nos dejan a veces avanzar, y otras veces nos encadenan y otras veces nos hacen ir tan rápidos que no detectamos ciertas cosas que son necesarias detectar. Y de eso se trató ese tema. Entonces, recordamos rápidamente, les digo esto, el pacto de fidelidad. Es importante tener siempre en cuenta el pacto de fidelidad de Dios con nosotros. Dios para con nosotros. Es un pacto incondicional. En tiempos difíciles somos prosperados, en tiempos de escasez tenemos abundancia, y podemos ahí añadirle cualquier otra cosa. Otra cosa que vimos en la parte número 1 de lo que voy a recordarles hoy, la parte 1, su punto 1 es recordar siempre el pacto de fidelidad. 2, cuidar nuestra viña, porque a veces nos abocamos en cuidar la viña de otros y no cuidamos la nuestra. A veces estamos más pendientes de lo que hace mi vecino que lo que estoy haciendo yo. A veces, si queremos que nuestro entorno cambie, debemos nosotros aprender a cambiar. Que nuestras críticas hacia otras personas se conviertan en autocríticas para nosotros mismos. Porque hay un principio psicológico que dice que mi mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. Si queremos que mi mundo exterior cambie, yo debo analizar qué está sucediendo dentro de mí mismo. Entre otras cosas, por supuesto, esto lleva tiempo. Tercero, vimos en esta primera parte pensamientos tales como que el conocimiento de la gracia nos hace descansar en lo que ya Dios hizo para nosotros, es decir, en sus obras preparadas de antemano, como lo establece Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, vimos también en ese punto, dentro de estos pensamientos, otros pensamientos que decimos, que tener el conocimiento de la gracia nos hace ser íntegros en nuestra forma de proceder para con los demás. Nos hace ser íntegros, oído con esa palabra, en nuestra forma de actuar, de proceder para con los demás. Y por supuesto, esto trae como resultados en nuestras vidas la manifestación de la prosperidad, de la abundancia en medio de crisis y de circunstancias adversas. En la segunda parte de lo que quiero hoy recordarles, hablamos de la oración apostólica paulina, que tenía como objetivo que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Entonces, aprendimos o estudiamos, pues quise decir, que para romper moldes y paradigmas propios debemos saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Basándonos, por supuesto, en Jeremías capítulo 29, versículos 11 y 12, que establece lo siguiente. Esto es bueno que lo recordemos, lo recalquemos, nos los aprendamos, lo hagamos nuestro. Como el Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Eso es bueno que nos los aprendamos, que lo sepamos en medio de la cuestión.
Mira, Dios quiere para mí bienestar y no calamidades. Cuando la gente esté hablando, ay, que hay un virus, ay, que eso es el virus, que eso. Hermano, mira, nosotros estamos propensos como seres humanos a adquirir cualquier cosa, pero le abrimos la puerta cuando hablamos, cuando lo decimos, cuando lo confesamos, cuando hacemos todo lo que los demás dicen. Y nosotros no, si nos va a llegar, nos va a llegar. Y lo vamos a combatir, pero no lo atraiga a usted. Acuérdense lo que aprendimos en la semana pasada, o lo que les hablé la semana pasada, la capacidad para desechar, filtrar, recibir, rechazar o aceptar. Todas esas cosas la hablamos la semana pasada. Entonces, esta esperanza está fundamentada sobre las promesas de Dios de paz, de prosperidad, de bienestar, de seguridad, de salud, de provisión, de restauración y de algo muy importante que es la administración de justicia. Dentro de la esperanza, o mejor dicho, la esperanza que viene de Dios, por supuesto, está fundamentada en todo esto, darnos, llevarnos en sus promesas día a día, en paz, en prosperidad, en abundancia, en salud, en provisión y sobre todas las cosas en la administración de justicia. Nosotros sabemos que Dios administra la justicia, su justicia distributiva, su justicia gobernante, su justicia remunerativa y su justicia retributiva. En la tercera parte de lo que quiero recordarles hoy tenemos las lecturas que yo les recomendé, las cuales desglosamos en Job capítulo 5, versículos 17 al 22, 11 del 12 al 20 y Romanos capítulo 15, versículo 13, que allí estudiamos, de dónde proviene la esperanza, por aquello de aquellas personas que hablan mucho de fe y no hablan mucho de esperanza. Cerramos como parte número 4 de este recorrido que estamos haciendo del mensaje anterior con un tema. Este tema lo cerramos con una palabra profética, basándonos en Miqueas capítulo 7, un acontecer, un escenario que se produjo, mejor dicho, en el tiempo de Miqueas hace un promedio de 2750 años, y que cuando lo leemos con detenimientos, con ojos de revelación, con ojos procurando, con la verdadera visión profética, no la visión profética, así te dice el Señor, sino la visión profética de ver lo que pasó ayer, históricamente hablando, que fue real, que fue verdadero, y plasmarlo en un escenario presente, saber qué hizo, qué palabra declaró, cuáles fueron los pasos que realizó el profeta en aquel entonces para nosotros aplicarlos en este tiempo. Así es como, eso es lo que yo llamo ser profeta neotestamentario. No el profeta de, sí te dice el Señor, yo tuve una revelación, bajé al tercer infierno. No, sino, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo lo manejaron los profetas ayer? ¿Cómo lo puedo manejar yo? ¿Cuál fue la situación política, social, económica, cultural, religiosa de aquella época? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Está sucediendo hoy eso en mi entorno? Si la respuesta es sí, entonces yo estudio qué fue lo que ellos hicieron y cómo lo aplico yo en este tiempo. Por eso algunos principios para darle mejor interpretación a la Escritura es ver el lado histórico, el lado exegésico, y ver el estado hermenéutico y ver el estado homilético. Cada una de esas cosas, verlas como sobre la cual yo me voy a subir para tener una mejor interpretación de las cosas, para no ser fanático, sino crítico. ¿Ves?
con ojos de crítico, no de fanatismo, sino de ver las cosas con la adecuada, o mejor dicho, la apropiada, el apropiado balance. No es para no cometer errores, sino para que los errores sean minimizados. De eso se trata el ministerio apostólico y profético que yo considero, José Silva, en este tiempo. Bien, entre otras palabras que aprendimos en esa oportunidad, que el Padre nos ministró, fue la siguiente: que indistintamente de cómo nos encontremos hoy, debemos levantar nuestras voces, ¿ok? Y hablarle a las circunstancias, que a pesar de que hayamos caído, decirle a esa circunstancia: me levantaré, me recuperaré y me restauraré. Fíjate que estoy hablando, que estoy personalizándolo y estoy yo viéndolo. No, el mensaje de hoy no voy a procurar. No es lo que tú tienes que hacer, sino es lo que yo tengo que hacer. Y cuando yo me digo lo que tengo que hacer y te digo lo que yo creo que hay que hacer, tú lo tomas, lo personalizas, entonces ya tendríamos que hablar en la primera persona del plural y decir nosotros, incluyéndonos. ¿Por qué, pastor? Alguien me dijo en una vez: pastor, es que usted habla mucho de nosotros, dígale ustedes, no se meta usted. Y yo le dije: no, esas son palabras que tradicionalmente ha utilizado la religión para siempre señalar a los demás como culpables de las cosas que están pasando, y la persona que lo está diciendo no se responsabiliza. Y yo leo en la Biblia hombres que dijeron, personalizaron algo, se introdujeron en un escenario donde ellos no tuvieron nada que ver, pero se introdujeron, porque si en este tiempo que está viviendo el mundo, en especial Venezuela, yo me salgo, hijo, es por culpa de, y fulanito tiene la culpa. Entonces, si Dios permitió que yo estuviera en este tiempo, en este escenario, con estos acontecimientos, no es para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Y para buscar soluciones debo comenzar conmigo mismo. Conmigo mismo. ¿Ok? De eso se trata una visión profética neotestamentaria, como dijimos la semana pasada, y bien lo recordó la profeta Eunice cuando dijo: el pasado, mi futuro es el pasado de Dios. Cuando hablamos de que yo voy a basar mis decisiones hoy para tener un futuro mañana sobre la base de lo que Dios dijo ayer o de lo que Dios hizo ayer. Interesante, muy interesante ese tema, de verdad, cómo romper moldes y paradigmas propios. Les recomiendo el tema. Ok. Sobre la base entonces de me levantaré, me recuperaré y me restauraré, sobre esa base vamos hoy a iniciar el tema. El tema de hoy entonces: ¿qué hacer para? ¿Qué hacer para? ¿Para qué, pastor? Para levantarme de la caída. Para recuperarme del golpe que recibí en la caída. No, yo no recibí ningún golpe. Yo caí, era una almohada, un colchón. No. Usted se cayó. Usted recibió un golpe. Porque a veces no nos damos cuenta que está pasando algo en nuestras vidas, porque lo agarramos light, ¿me entiende? O sea, cuando digo que lo agarramos light, me refiero a que no, nada está pasando, nada está pasando. No, sí está pasando. Discúlpame, está pasando. Mira, como que tienes gripe. No, esto no es gripe, esto
Tú no es nada, tú no es nada. No, sí es. Y tienes que cuidártela. Y tienes que procurar no contagiar a otros. ¿Ves? Porque cuando nosotros tomamos las cosas light, traen consecuencias nefastas para otros y para nosotros mismos. Entonces, la idea de la palabra de gracia no es que nada está pasando, ya todo sucedió, ayer sucedió, no sucedió hoy, no, ya eso está listo. No, es para abrirnos los ojos de lo que Dios quiere que nosotros seamos de alguna forma protagonistas. ¿Ok? Entonces, bueno, ok. Entonces, ¿qué hacer para levantarme de la caída? 1. 2. Recuperarme del golpe que recibí en la caída. Y 3. Restaurarme de las consecuencias de esa caída. Son 3 cosas que se las mencioné la semana pasada y las estoy tomando como base para iniciar el tema de hoy. Con esa pregunta, yo quiero que hoy vamos a ir paso a paso para que nos veamos. O sea, el mensaje de hoy es un espejo donde yo me voy a ver, el primerito que se va a ver soy yo, y donde usted se va a ver, eso sí, coloque el espejo, límpielo por favor, para que vea más o menos, cómo está la cosa. Por ahí nos está saludando Ana Margarita Rincón. Margarita es una isla, le digo yo siempre. Gracias Margarita por conectarte, ella está en Canadá, hoy estamos internacionalísimos. Fíjate. Para ello vamos a evaluar, escucha esto, vamos a evaluar, oído, esto no les gusta a muchos, a mí no me gusta, como sé que a mí no me gusta, creo que tampoco les gusta mucho, a evaluar conscientemente, con sensatez, sin fanatismo, sin misticismo religioso, nuestro proceder. ¿Qué vamos a evaluar? Nuestro proceder. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Sensatamente, conscientemente, sin misticismo, sin, ¿qué es la palabra que utilicé? Sin fanatismo, porque a veces somos fanáticos de nosotros mismos. ¿Quién? ¿Yo? No, yo soy un campeón. No pongo en duda que lo sea. A mí me preguntan siempre cómo está. Yo digo cada día mejor. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que yo niegue que aunque cada día mejor, estoy enfrentando circunstancias que no son las mejores, pero que vienen para mejorar. Por eso digo cada día mejor, porque vienen circunstancias para que mejoremos. Lo que pasa es que no la tomamos en cuenta porque llevamos una vida muy rutinaria, muy del día a día, muy de bueno, ahí vamos. Paso a paso, tú sabes. Entonces, fíjate, una vez que nosotros hacemos esta evaluación, es necesario adquirir un compromiso con nosotros mismos. Esto tampoco nos gusta. No, pastor, yo no soy religioso, yo no voy a hacer ningún acto de conciencia ni de sensatez. A veces nos están pasando cosas. Y están pasando cosas con nuestros hijos, con nuestro alrededor, con nuestra finanza, con nuestra economía, con nuestros negocios, con lo que nosotros realizamos día a día. Y no nos damos cuenta, porque a veces personas dicen, no, yo trabajo en tal cosa. Una persona nos dijo en una oportunidad, íbamos en un ascensor a mostrar un inmueble. Y una persona dijo, ustedes trabajan para, y nombró la marca. Y yo le contesté, nosotros no trabajamos para, nosotros trabajamos con. Viste, rápidamente cambié la tonalidad de la pregunta, porque si yo acepto que trabajo para, entonces le estoy diciendo que esa persona se está llevando mi fuerza, se está llevando mi ganancia. Y no, yo no estoy trabajando para, yo estoy trabajando con.
Es decir, paralelamente a mí hay una marca. Paralelamente a esa marca estoy yo. Pero no trabajo para la marca, trabajo con la marca. Ojo con eso, ojo con las palabras. Porque nosotros tenemos que ser dueños de nuestro propio negocio y nuestro negocio está en lo que realicemos indistintamente que seamos empleados o no. Este es mi negocio. ¿Por qué? Porque ese negocio me está dejando una ganancia, poca o mucha, esporádica, continua, pero me la está dejando. ¿Cuál es tu negocio? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación o nos hacemos una evaluación sin fanatismo, sin misticismo religioso, sino con sensatez, con conciencia, entonces eso nos produce a nosotros un compromiso con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro negocio, con nuestra profesión, con nuestro ministerio. Porque a veces creemos que no estamos ejerciendo nuestro ministerio. Por ejemplo, los llamados adoradores, como no están cantando dentro de una iglesia, de un local que ellos llaman iglesia. Yo no sé quién dijo que ese local se llamaba iglesia, pero alguien lo dijo. Y entonces se nos quedó ese es otro molde que hay que romper. Y se nos quedó eso de que la iglesia, que la iglesia, que la iglesia. Y, ay, ¿sabes qué? Cerraron la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia no se cierra, la iglesia está todo el tiempo abierta. Imagínate tú que Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. Y va a prevalecer un local, porque cerraste un local, porque dejaste de reunirte en un local. Entonces hay personas que piensan que como no están haciendo lo que tradicionalmente hacían, ellos están, ya no tienen ministerio, ya, amigo, el llamado, te lo recuerdo, el llamado es irrevocable. No hay manera de que tú te zafes del llamado que Dios te ha dado. No hay manera. Así no estés en la iglesia, oh, gloria a Dios, aleluya. Así no estés ahí, en el local donde se reúne la iglesia. ¿Ok? Empecemos entonces a desglosar esto que va a ser de mucho agrado para nosotros. Esto nos va a agradar muchísimo. Yo me divertí muchísimo cuando lo estaba escribiendo. Y lo primero que vamos a aprender es a detectar. Número 1. Pastor, ¿qué hacer para levantarme de la caída, recuperarme del golpe que recibí en la caída y restaurarme de las consecuencias de esa caída? ¿Qué hacer? Número 1. Ya empiezo el mensaje. Número 1. Detectar. ¿Qué voy a detectar, pastor? ¿Qué hice o dejé de hacer? Yo tengo que detectar. Ahora, yo me tengo que convertir en un investigador privado. Y con una lupa comenzar. Hay cosas que no necesitas lupa, que lo que necesitas es un espejo. Entonces, ¿qué hice o dejé de hacer? Yo tengo que detectar eso. Es decir, es como una autoevaluación. Es como una autoevaluación. Recuerda que esto no es que yo estoy fijándome en otro predicador, no me estoy fijando en otro adorador, en otro profeta. No, me estoy fijando en mí mismo. Digo, wow, ya va. Como dice una canción de Marco Antonio Solís, dice, el espejo no miente, me veo tan diferente, me hace falta tú. ¿Ves? Entonces, tú tienes que mirarte, detectar qué hice o qué dejé de hacer. El mensaje a propósito de fin de año. Todavía nos queda el domingo 21, pero estos dos mensajes, ¿qué hice en el año 2025? ¿O qué dejé de hacer? Repito, es como una autoevaluación, y la autoevaluación
las hizo hasta el mismo Dios. Cuando Dios comenzó la creación, capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis, Él hizo varias observaciones. Lo primero que hizo es que la tierra necesitaba dos cosas. Una, ser ordenada. Y dos, ser llenada. Entonces esta tierra necesita, así grosso modo, necesita dos cosas. Número uno, ordenarla. Número dos, llenarla. ¿Qué voy a ordenar? Lo que tú y yo sabemos que está desordenado. ¿Qué voy a llenar? Lo que tú y yo sabemos que está vacío. ¿Lo ves? Por eso se trata de detectar. Porque consíguete un detector y comienza a detectar. Y vamos a comenzar a detectar. En esa detectación vamos a encontrar que es prácticamente una autoevaluación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si lo creó Dios, alguien dice, si Dios lo hizo bien. Pero aquí dice que estaba desordenada y vacía. Es decir, faltaba el orden. Faltaba la llenura. Y comenzó Dios a ordenar y a llenar. Y lo primero que hizo fue la luz. Porque con la luz, símbolo de revelación, fue que comenzó a ordenar. Es decir, si no hay una luz en mi vida, oído, si no hay una luz en mi vida, es decir, una revelación, no podré nunca jamás comenzar a ordenar y a llenar. Nunca. Porque para llenar, para ordenar, lo primero que Dios hizo fue luz. Dios dijo, necesito revelación. El apóstol Pablo dijo, por esto oro, para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación, para aquellos que no creen en las revelaciones de este tiempo. Y de revelación. Entonces, primero, detectar, como lo hizo Dios. Dios, lo primero que se dio cuenta es que la tierra necesitaba dos cosas, ordenarla y llenarla. Esta tierra necesita ser ordenada y llenar. Necesito ordenar mis pensamientos, necesito ordenar mis acciones, necesito ordenar mis pasos, necesito llenar cosas que yo sé que están vacías, las he descuidado y debo llenarlas. Dos, cada día, dos en el mismo número uno de detectar. Dentro de la detectación, ahí, cada día, después de lo que Dios creó, Dios se autoevaluaba. Y Dios miraba cuando hizo a los animales, cuando hizo a los leones, a los tigres, y cuando vio todo el reino animal, tanto terrestre como los que se arrastran, como los pájaros, los que vuelan, etc. Dios dijo, dice la Escritura que Dios dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces Él estaba constantemente evaluando lo que hacía. Y vio Dios que era bueno. Es decir, que evaluarme o autoevaluarme no es ningún pecado, no es malo, es útil, necesario y pertinente. En la número 1 sigue el número 3. Un día cuando Dios estaba evaluando a su máxima creación, que fue el hombre, yo diría amén. Cuando Dios estaba evaluando la máxima creación, que fue el hombre, dijo, wow, aquí está pasando algo. Y alguien le preguntó, ¿qué está pasando, Señor? Y él le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, Dios estaba todo el tiempo evaluando lo que hacía o lo que hizo, todo el tiempo. Entonces la autoevaluación para detectar qué es lo que necesito ordenar y qué es lo que necesito llenar,
para detectar si lo que estoy creando, haciendo diariamente es bueno en gran manera, debo autoevaluarme conscientemente, sin misticismo, sin religiosidad, sin fanatismo, sin excusas. Luego, en ese mismo punto número 1, cuando el hombre transgredió el mandato de Dios, Dios le hizo tanto al hombre como a la mujer 4 preguntas bien claves que después la estudiaré. Hello. Bueno, esto es lo que llamamos gajes del oficio. Bien, mis amados. Empezamos ahorita a las 12:19. Vamos a darle continuidad porque la otra parte hubo una falla en el sistema y bueno, pero lo más importante es que podemos continuar. No sé si te puedes conectar, pero si no te conectas esto va a quedar grabado de todas maneras, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar el punto como tal. Ya habíamos dado un recuento, pero vamos a comenzar el punto de me levantaré, me recuperaré, me restauraré. ¿Ok? Y sobre la base de estas 3 premisas, iniciamos levantarme, cómo levantarme o qué hacer para levantarme de la caída, recuperarme del golpe que recibí en la caída, restaurarme de las consecuencias de esa caída, para luego adquirir el compromiso conmigo mismo, con mi familia, con mi negocio, con mi ministerio. ¿Ok? Entonces, como ya esta parte de alguna manera quedó grabada, la otra parte que se cayó, yo les decía y repito entonces en este momento que hay que comenzar a detectar. Cuando uno adquiere compromiso con uno mismo, tiene que comenzar a detectar, convertirnos como en unos investigadores privados y detectar en nosotros mismos, permitir que haya delante de nosotros una especie de espejo donde nosotros podamos vernos y al vernos podamos detectar nuestras propias fallas, como autoevaluarnos. Y decía, y lo repito ahora, que es una cuestión de que Dios mismo se autoevaluó. Dios, dice la Escritura que en el principio creó los cielos y la tierra necesitaba 2 cosas primordiales. La número 1 era que había que ordenar y la número 2 es que había que llenar. 1, ordenar y 2, llenar. Es como nosotros somos tierra. Necesitamos revisarnos y revisar qué es lo que hay que ordenar y qué es lo que hay que llenar. ¿Por qué? Porque para detectar tenemos que revisar qué fue lo que hice o qué fue lo que dejé de hacer para que nosotros podamos tener responsabilidad con nosotros mismos de una manera, evaluarnos conscientemente, sensatamente, evaluarnos en el sentido sin religiosidad, sin misticismo, sabiendo que si Dios se autoevaluó, ¿por qué no hacerlo yo? O sea, ¿qué hice o qué dejé de hacer? Porque a veces el triunfalismo nos hace, estoy bien, estoy cómodo, no me evalúo. Pero cuando viene un bajón, cuando viene un socavón, comenzamos a autoculparnos
Y la autoevaluación no es para eso. Voy a explicarlo después un poco más adelante. Dije entonces que la tierra necesita dos cosas. Una, ser ordenada. Dos, ser llenada. Por eso dije que este mensaje es un espejo. Es el espejo con el que nos vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, cada día de lo que Dios, cuando Dios creó al mundo, Dios se autoevaluaba. Dice la Escritura que, y vio Dios al terminar el día, y vio Dios que era bueno en gran manera. Él se daba su calificación, él decía, no, lo hice bien, lo hice bien. Cuando evaluó su máxima creación, que fue el hombre, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, una conversación, si se quiere, un monólogo, aunque sabemos que no era un monólogo, ¿no? Por muchas cosas podemos decir, pero es como un monólogo, que yo mismo me vaya hablando, que yo mismo vaya diciendo, bueno, José Silva, estás fallando en esto, o fallaste en esto, o en esto otro, y con conciencia, porque lo que necesitamos es conciencia, ¿ok? Ahora fíjate algo bien interesante. Cuando cuando Dios evaluó la transgresión del hombre, Dios hizo 4 preguntas que no las voy a detectar ahora, no las vamos a estudiar, pero es para que nos las hagamos nosotros. La primera pregunta es, ¿dónde estás tú? Y yo debo preguntarme, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? No me refiero al espacio geográfico, que puedo estar en España, en Italia, en Canadá, en Portugal, en Francia, en Alemania. No se trata de eso, es dónde estoy en cuanto a lo que yo sé. Lo que yo sé me ha llevado a algún nivel. Estoy en ese nivel, por así decirlo, donde puedo tomar sabias decisiones. ¿Dónde estás tú? La pregunta que yo debo hacerme hoy, ¿dónde estoy yo? ¿Quién me enseñó? Dios le preguntó al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Ahora yo debo preguntarme, ¿quién me enseñó? ¿Dónde está la génesis de mis enseñanzas? ¿Han sido buenas? Porque para eso me estoy evaluando. Estoy dentro de, manejo la gracia, pero siento que todavía tengo mucha religión en mí. Es una autoevaluación. Luego le dice, ¿has comido del árbol al cual te mandé que no comieras? ¿Estás haciendo precisamente lo que te dije que no hicieras? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido? Y por último le dice, ¿qué es lo que has hecho? O sea, Dios sabía o supo todo el tiempo lo que ellos iban a hacer y lo que hicieron. Pero las preguntas de Dios fueron con la finalidad de ubicar a las personas, a estas dos personas. Las preguntas que hoy debemos nosotros hacernos es con la finalidad de ubicarnos. Es decir, y saber, no vivir como no sé de muchas personas que predican gracia y viven en el limbo. Cuando digo que viven en el limbo es porque, no, ya Dios lo hizo, no, todo está bien. Y tú le dices, hermano, debemos pensar en el mañana. No, yo no voy a pensar en el mañana porque yo pienso en el ayer de Dios y volverse fanático cuando debemos tener la mente en el cielo, por dar un lugar, yo diría la mente en la eternidad, sin olvidarnos que nuestro cuerpo y nuestro ser está en el tiempo y que las cosas están ocurriendo en el tiempo, que hay historia, una historia que nos está diciendo ¿qué vas a hacer? Porque de lo contrario mañana nos vamos a preguntar ¿qué hice o qué dejé de hacer
en esta situación por la cual pasé. Porque mira, si estamos en algún lugar o en algún acontecimiento, es porque Dios quiere que de alguna manera nosotros formemos parte de ello. De alguna manera, con una palabra, con un consejo, con una orientación, con algo. Pero algo nos corresponde hacer desde nuestro punto, en el lugar donde de alguna manera Dios nos ha colocado. Ok, primero entonces, detectar qué hice o qué dejé de hacer. Número 2, coraje. Oído con esto. Coraje, que es el ingrediente necesario para tomar decisiones. Yo sé que muchos de los que me están oyendo hoy saben lo que les estoy diciendo porque necesitaron... El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es manejar el miedo y no que el miedo te maneje. Porque el miedo va a aparecer, forma parte de nuestra naturaleza. Pero el coraje es la contraparte. Ese coraje es el ingrediente necesario para tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones, recordemos siempre lo que nos dice Pablo en 2 de Timoteo 1:7, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí quiero detenerme un poco, porque el dominio propio tiene que ver con autocontrol. Pero hay una de las tantas acepciones, oído con esto, de las tantas acepciones que tiene la palabra dominio propio, tiene la palabra, entre otras acepciones, que es el pensamiento seguro. Oído con esto, oído. El pensamiento seguro. ¿Qué quiere decir el pensamiento seguro? Es pensar bien lo que quiero hacer. O pensar bien en lo que hice. O lo que hicimos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es pensar bien. El pensamiento seguro tiene que ver con el pensar bien en lo que hice o en lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que hice me llevó a donde estoy. Lo que voy a hacer me va a llevar a donde quiero estar, que va a depender de ese pensamiento seguro. Fíjate, si el pensamiento, a la mayoría nosotros no le hacemos caso. No lo anotamos, pasa volando. Vemos un mensaje así, yo le escuché decir eso al pastor. Entonces, dejamos pasar las cosas. Yo te voy a mencionar que el pensamiento es tan importante que se han escrito libros donde hablan del poder del pensamiento, tal como piensa el hombre, así es él. Y hay una cantidad de cosas y de predicadores, incluso incluyéndome, yo he hablado mucho acerca del pensamiento. Pero hay una anécdota que vi en una oportunidad, en uno de esos tantos audios que o videos que uno ve, fíjate, donde alguien fue a una gran fábrica. Voy a decir que era una fábrica automovilística y el personaje, no estoy seguro, me perdonan los que saben acerca de esto, que era Henry Ford. Y una persona fue como a entrevistar a Henry Ford por el éxito. Repito, no sé si fue a Henry Ford, a este empresario automovilístico, pues, para decirlo de otra manera. Y él lo comenzó, en la medida que él iba haciendo la entrevista, iban paseándose por las distintas etapas, por así decirlo, de la fabricación de un automóvil, de los distintos departamentos donde habían oído, departamento de ingeniería, de arquitectura, de diseño, por supuesto. Habían el departamento administrativo, técnico, habían mecánicos, ingenieros, en fin, todo el mundo trabajando y haciendo lo mejor de sí en esa fábrica. Y Henry Ford fue caminando con estas personas hasta que hubo un momento que el entrevistador le preguntó:
¿quién es la persona mejor pagada de su empresa? Cuando le hizo esta pregunta, él se sonrió y siguió llevándolo, hasta que lo llevó a una oficina, oído, donde estaba un señor mayor, sentado con los pies frente a un escritorio, con los pies puestos en el escritorio, las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Sentado con los pies puestos sobre el escritorio, con las manos entrelazadas y con los ojos cerrados. Y este empresario le dijo al entrevistador: esa es la persona mejor pagada. Por supuesto, a sorpresa del entrevistador, le dijo: pero ¿cómo va a ser mejor pagada una persona que no está haciendo nada, mientras que hay cientos de trabajadores forzándose en distintos departamentos y este señor no está haciendo nada? El empresario sonrió y le contestó: no, a este señor yo le pago solo por pensar. Él no tiene que hacer otra cosa. Él lo único que hace es pensar. Él allí donde está pensando. Y por el pensamiento de ese hombre que tengo allí, que es el que mejor le pago, es que esta empresa se mueve. Se mueve el arquitecto, el ingeniero, los mecánicos, los técnicos, los contadores, los administradores, los abogados, todos los demás departamentos dependen del pensamiento de ese hombre que usted está viendo allí, sentado, con los pies puestos sobre el escritorio, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Es decir, esa persona le pagaban por pensar. Por eso es que cuando yo te digo que hay que detectar qué hice o qué dejé de hacer, entra tu pensamiento. Cuando yo te digo que se necesita coraje, que es el ingrediente para tomar decisiones, es el pensamiento. Cuando yo te digo que Dios nos ha dicho que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, en el dominio propio entra, mejor dicho, el pensamiento. Pensar bien en lo que hice, pensar bien en lo que voy a hacer. A propósito de este mensaje, repito, son los pasos que de alguna manera yo, juntamente con mi esposa, vamos a estudiar y a evaluar para tomar las próximas decisiones para este año 2026, que es un año, si el año 2025 fue fuerte de alguna manera, el 2026 lo será aún más. Pero precisamente para ello debemos con conciencia, ¿ok? Sin misticismo religioso, sin estar señalando ni condenando a nadie, ni echándole la culpa a nadie, avanzando con seguridad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Número 3, estoy terminando. La semana que viene continuamos con esta autoevaluación. La obediencia. ¿Cómo que la obediencia, pastor? Sí. Nosotros, de alguna u otra forma, hemos sido obedientes a otras personas. Obedecemos a nuestros empleadores. Mira, tienes que hacer esto, lo otro. Y nosotros, sí, señor. Obedecemos a nuestros padres muchas veces, ¿no? Algunos. Pero en un buen porcentaje no nos obedecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos evitar discusiones y tal. A mí me pasa muchas veces cuando debatimos mi esposa y yo algo. Entonces, cuando yo veo que ella se aferra en algo, yo le digo, ok, hazlo como quieras, pues. Está bien, como tú digas, pues. Está bien, hazlo así. Y eso es uno de los grandes errores que nosotros cometemos. Porque es que no se trata de discutir ni de imponer tus ideas. Se trata de
llegar a un consenso y a un acuerdo, porque si los dos vamos señalando el mismo camino, irán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo dijo el Señor. Mi mamá decía, la filósofa Mariana decía, cada quien jala para su escardilla. Yo no sé qué querría decir ella con eso, pero lo decía. Entonces, a veces cada quien está jalando para su escardilla, para lo que le conviene. Entonces nosotros obedecemos a fulano. No, yo lo hago. Yo escuché muchísimas veces en el ministerio donde estuve anteriormente decir, yo lo hago por obediencia. Y yo le decía, no, yo no lo hago por obediencia, yo lo hago por conciencia, por conocimiento. Porque si lo hago por obediencia a otro, lo hago en contra de mi voluntad. Y entonces nosotros obedecemos a otros, pero no nos obedecemos a nosotros mismos. Cuando nuestro instinto nos dice algo, yo le digo a mi esposa cada rato, tengo que hacerle caso a mi instinto. Cuando hablo de instinto, estoy hablando de esa parte natural desde el punto de vista psicológico, pero que nosotros sabemos que es como una voz interior que nos dice, por ahí no es. No debes estar aquí. No es el momento de estar aquí. Cuando tú te das cuenta de esas cosas, tú tienes que en tu autoevaluación detectar, 1, tener coraje para tomar decisiones, 2, y 3, obedecer. Autoobedecerte. Mirar qué órdenes te está dando Dios a través de ti mismo que debemos obedecer. ¿Por qué? Porque detecto para saber qué hice o dejé de hacer. Tengo coraje como ingrediente necesario para tomar decisiones y debo autoobedecer para llevar a cabo las decisiones tomadas. Porque tomo decisiones, pero no las llevo a cabo, no me estoy obedeciendo a mí mismo. Y debo aprender a obedecerme. Fíjate, dice la Escritura, por allá en el libro de Hebreos, que Cristo en los días de su carne, aprendió, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Y la palabra aprender es la palabra upakoe, que quiere decir aprender algo que no se sabía. Bueno, yo quiero decirte que yo te hablo a ti de lo que es obediencia y las personas predican en los púlpitos, oh, hay que obedecer al Señor, aleluya. Y entonces nos ponen algo, y obedecer al Señor es obedecer al pastor, según ellos, o de acuerdo a lo que ellos dicen. Pero ¿cuándo vamos a aprender? Y ese es el gran reto que les dejo hoy para el próximo año. ¿Cuándo vamos a aprender a obedecernos a nosotros mismos? A obedecer ese instinto, no es por ahí. ¿Cuándo lo vamos a aprender? Es cuando nosotros vemos que nuestros hijos están en alguna situación que sabemos que no están bien y nosotros lo dejamos pasar. Bueno, que tomó su decisión, ese es problema de él. No, es problema de nosotros también. Porque si en mi interior oigo una voz que me dice, dile, oriéntalo, entonces yo debo obedecer. Pero la obediencia a la cual yo te estoy hablando hoy no es la obediencia religiosa, no es la obediencia que nos dice el pastor que tenemos que tener o que debemos tener. Es la autoobediencia. Es obedecerme a mí mismo. Tomé una decisión y debo ir en pro de ella. Porque para eso la detecté la situación que hice o dejé de hacer. Detecté que había que ordenar lo que estaba desordenado, que había que llenar lo que estaba vacío. Tuve el coraje como ingrediente necesario para tomar la decisión. Ahora que pensé bien, ¿por qué? Porque aprendí que la palabra sofonismo quiere decir un buen pensamiento o un pensamiento ordenado. Pensé bien lo que voy a hacer,
porque pensé bien lo que hice. ¿Ves? No para autocondenarme, ni para autocensurarme, sino para autocorregirme. ¿Lo ves? Que el mensaje tiene que ver conmigo mismo, no tiene que ver con otros. No te estoy señalando a ti, me estoy señalando a mí mismo. Estoy poniendo un espejo. Estoy hablándole al espejo. ¿Lo ves? Entonces, lo otro, como número 4, y con esto termino para darle chance para la próxima semana cerrar con este tema, que es un tema a propósito de fin de año. ¿Qué hice o qué dejé de hacer en el 2025? ¿Cómo voy a tomar decisiones para el 2026? ¿Voy a obedecer las decisiones que tomo? Y una vez que tengo eso oído, número 4, tener el conocimiento y la comprensión, oído, conocimiento y comprensión para saber cuál de las decisiones tomadas le debo dar prioridad. Escúchame, conocimiento y comprensión para saber cuál de las decisiones tomadas debo darle prioridad. ¿Prioridad en qué? En el modo, en el tiempo, en el lugar y en el espacio para realizarla. ¿Cuál de ellas es la prioridad? Por supuesto, si estoy hablando de un orden, yo me imagino que tú después de este tema vas a sentarte y vas a comenzar a decir, wow, este es el pensamiento que tengo, esta es la decisión que voy a tomar. ¿Por qué? Porque pensé bien en lo que hice y no me dio resultado. Ahora voy a pensar bien en lo que voy a hacer, sofonismo, dominio propio, porque la gente cree que dominio propio es respira profundo. Contrólate, controla tus nervios, controla. Eso forma parte del dominio propio, pero el dominio propio va más allá. El dominio propio, entre una de sus acepciones, es tener un buen pensamiento, un pensamiento ordenado. De eso se trata. Por supuesto, José Silva tiene miles de pensamientos desordenados, pero para eso debo ordenarlos. Son decisiones. Decisiones. Ahora bien, una vez oído con estas 4 cosas, todavía faltan como unas 4 o 5 más, pero estas 4, oído. Número 1, detectar qué fue lo que hice o dejé de hacer sobre la base y el principio divino de que Dios se autoevaluó cada vez que hizo o hacía algo. Y trabajó sobre la base de la revelación. Comenzó a ordenar por revelación. Comenzó a llenar por revelación. ¿Por qué revelación? Porque lo primero que hizo fue la luz, la revelación. Él comenzó a evaluarse, evaluó al hombre. Evaluó al hombre antes de fallar, lo evaluó después de fallar. 2, tener el coraje, que es el ingrediente necesario para tomar decisiones, sabiendo que hay que tener un pensamiento seguro. Y el pensamiento seguro es pensar bien lo que voy a hacer, pero también sobre la base de pensar bien lo que hice. 3, la autoobediencia. ¿Qué es la autoobediencia, pastor? Llevar a cabo aquello sobre lo cual tomé decisiones. Porque tomamos decisiones a veces y actuamos, pero no en obediencia a ese. No te estoy creando un marco, te estoy creando unas premisas que son flexibles, pero que son necesarias tomar. Número 4, conocimiento y comprensión para saber cuál de esas decisiones que he tomado les voy a dar prioridad en modo, tiempo, lugar y espacio. Cuando yo sobre estas 4 y sobre las otras que van a venir más adelante,
Entonces, hay una conclusión que es, uno, vencer nuestras limitaciones. Vencer nuestras limitaciones. Ahora, alguien dijo que no existían limitaciones, sino obstáculos, que nosotros las convertimos en limitaciones. Pero los obstáculos nos limitan en nuestro accionar y en nuestro avanzar. Por eso se hace necesario reconocer las limitaciones que son parte de las debilidades, para luego reconocer nuestras fortalezas que deben ser mayores que nuestras debilidades para poderlas vencer. Y número 2, vencer las estructuras obsoletas que nos han estado gobernando. ¿Lo ves? Porque tenemos estructuras que querramos o no las tenemos. Entonces ya va, pero esta estructura me ha estado gobernando. Mi esposa me dijo en una oportunidad, hace unos días atrás, me dijo, hay que romper de ser hermético, de ser cerrado, de tener ese marco. Y yo le dije, sí, totalmente de acuerdo. Pero cuando tú dices totalmente de acuerdo, tú sabes que te van a romper algo y a ti te duele. Es como cuando vas al odontólogo, que tú sabes, cuando escuchas el del martillito ese con el que te hacen la limpieza, a ti eso te pone nervioso, te alteras. ¿Ves? Entonces, porque tú sabes que te van a hacer algo que aunque va a ser para tu bien, te va a molestar de alguna manera, pero que es necesario. Entonces, todas estas cosas, mis amados hermanos, viéndonos en un espejo, detectar qué hice o qué dejé de hacer, tener coraje para tomar decisiones, saber que en esas decisiones debo tener un pensamiento seguro. Tercero, autoobedecerme en el sentido de las decisiones que tomé, trabajar en ellas. Y como número 4, tener la comprensión y el conocimiento de cuáles de ellas voy a darle prioridad en modo, tiempo y lugar, es lo que me va a hacer vencer mis limitaciones y vencer las estructuras obsoletas que de alguna manera me han gobernado hasta ahora. Sabiendo eso, estaremos listos para que la próxima semana veamos otros puntos bien interesantes y empecemos el año 2026 con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, sabiendo que lo que hice o que dejé de hacer quedó en el pasado, porque ahora voy a hacer, porque ya detecté, porque tengo coraje, porque tengo autoobediencia y porque tengo conocimiento y comprensión de las cosas que sucedieron antes y que ahora van a marcar un destino mejor para mi vida, aunado y alineado al destino o al predestino que Dios preparó para nosotros. Los declaro muy bendecidos, bajo cobertura divina, y nos vemos la próxima semana. Bendecidos todos.